Hola, ¿cómo están, queridas alumnas y alumnos? Esta clase corresponde al viernes, ¿sí? A la materia Organización Empresarial. Y voy a resumir la segunda parte del capítulo 1. La primera les envié con el video anterior, que todavía estoy esperando que envíen qué les ha parecido. Así que hoy vamos a ver si podemos concluir con el tema. En esta segunda parte, el texto, ¿de qué nos está hablando? De los condicionantes, ¿sí? Por empezar, tenemos que pensar siempre no solo en las empresas, aunque nuestra materia, organización empresarial, ¿sí?, se está refiriendo precisamente a las empresas, nosotros también sabemos que existen otras organizaciones que son organizaciones sin fines de lucro, como los partidos políticos, los clubes de fútbol, o sea, organizaciones no gubernamentales. Y también otras organizaciones como el Estado mismo, que es una organización, pero cuyo fin no es obtener ganancias. Nosotros siempre en esta materia vamos a analizar desde el punto de vista de las empresas, ¿sí? Entonces, en esta segunda parte, el texto habla de condicionantes. Por eso yo acá en el Power les he puesto la definición, según el diccionario de la Real Academia Española, de la palabra condicionante. Allí la tienen para leerla tranquilos. Yo no quiero perder tiempo con eso para que no se haga largo, pero en sí condicionar, les digo brevemente, es hacer depender algo de una condición. Por ejemplo, en este caso, sería las ganancias de las empresas hoy en día están condicionadas por un virus. Miren ustedes. Los condicionantes internos. Hemos dicho, la idea de una arquitectura de las organizaciones involucra una perspectiva dinámica, es decir, la gestión debe desarrollarse de un modo tal que pueda dar cuenta de nuevas necesidades, descubrir puntos débiles y resolverlos, o puntos fuertes para potenciarlos. Eso dice el texto. ¿Qué significa eso? Que la persona que gestiona una empresa debe conocer toda la cuestión interna de la empresa. Los condicionantes internos van a ser aquellos sobre los que él puede actuar. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos. Entonces, por ejemplo, tener equipos nuevos, tener personal capacitado, todo eso constituyen los condicionantes internos de una empresa. Los condicionantes externos, ¿cuáles van a ser? Los condicionantes externos son todos los que se refieren al entorno donde está ubicada la empresa. Es decir, una empresa no es lo mismo que esté ubicada en el centro de Tucumán, o que esté ubicada en el Cerro San Javier, o que esté ubicada en el centro de Alderete. Cada una tiene un entorno diferente, ¿sí? Ese entorno es el que le va a dar los condicionantes externos. Los condicionantes externos se hallan allí, en el afuera de la empresa. Por eso el texto dice que los condicionantes externos son el contexto histórico, las fluctuaciones de la economía nacional, los cambios en lo político, los cambios legislativos, que el texto no lo dice, yo lo he agregado, y los cambios en el contexto exterior, tampoco lo dice el texto, yo se los he agregado. A propósito de esto, podemos sin duda dar el ejemplo, les pongo allí, del COVID-19, ¿no es así? En la actualidad es un poderoso condicionante externo, no solo para las empresas, sino para la vida de todos los ciudadanos y la vida global.
Pero este virus ha obligado a tomar decisiones políticas a fin de disminuir el contagio y todo lo demás, pero que tienen consecuencias sobre las empresas. ¿Por qué? Porque el decreto presidencial ha ordenado cerrar por completo algunas actividades que no son necesarias de primera necesidad y han continuado las actividades que sí son de primera necesidad y las de salud y las de seguridad, ¿no es así? Entonces, ahí estamos viendo cómo una decisión política ha incidido sobre las empresas. Por supuesto que hay una primera cuestión que hay que cuidar, que es el bien supremo de todos nosotros, que es la salud y la vida. Pero las empresas, a raíz de esto, van a pasar una serie de circunstancias, seguramente muchas hasta irán a la quiebra, algunas están sin poder pagar los sueldos de sus empleados porque no han tenido ventas. O sea, que un condicionante externo es algo que la empresa no puede dominar, como lo era así el condicionante interno. El trabajo que ustedes tenían que hacer tenía el título de una historia argentina de la década de 1990. Estaría bueno que busquen quién era el presidente de esa época, para saber por qué referimos como ejemplo esta cuestión. Antes de la década de 1990, el texto, el primer párrafo, habla de eso, de antes de la década de 1990. Entonces, antes de la década de 1990, ahí nos refieren los autores del libro que había una fábrica de neumáticos de capital extranjero, norteamericano, nos dice, donde existía un gerente, que era el señor Enrique. Ese gerente era de muchos años buenos, años malos, pero siempre logró que la empresa diera ganancia, y a su vez nos cuenta que en el pasado los empleados estaban muchísimo mejor, muchísimo más organizados, elegían a sus delegados. Ustedes han elegido delegados para el centro de estudiantes, ¿no es así? O sea, elegir delegados quiere decir elegir a alguien que nos represente ante la autoridad y ante el exterior. En esa época cuentan que había delegados y que los reclamos de los delegados estaban respaldados por los sindicatos. El sindicato a su vez es quien nos representa dentro de un gremio, ¿no? Dentro de una actividad. Por ejemplo, el gremio de los camioneros es un sindicato, el de gastronómicos, etcétera, como hemos visto en cuarto año en tecnología de gestión. No sé si recuerdan. Entonces dice que en esa época se pagaban las horas extras, los salarios de ley, las leyes laborales y los sindicatos respaldaban a los empleados. ¿Eso qué hacía? Reducía el margen de ganancias de la empresa, y la Casa Central de Nueva York reclamaba y amenazaba al señor Enrique con trasladar la fábrica a países menos problemáticos, decían los norteamericanos. Analicemos qué dice acá. Fábrica de neumáticos, capital extranjero norteamericano. Eso es un factor externo. El señor Enrique, gerente de hace muchos años, buenos, malos, siempre logró que la empresa diera ganancia. El señor Enrique, el gerente, un gerente que tenga muchos años en la empresa y sepa hacer su trabajo, es parte de los condicionantes internos. Si tenemos un gerente que no sabe cómo se maneja la empresa, etc., la empresa le va a costar muchísimo más llegar a sus objetivos. El texto donde dice que los empleados estaban mejor, que había buenas leyes laborales, etc., son todas las cuestiones que hacen a la legislación, al sindicato, a todas esas cuestiones, tienen que ver con un condicionante externo, que la empresa no puede maniobrar, porque se trata de leyes, de sindicatos que tienen su personería, no tienen nada que ver con el gerente de la empresa, ni con la empresa misma hacia adentro.
Eso reducía el margen de las ganancias de la empresa y se le reclamaba a don Enrique que se iban a ir a otro país menos problemático. Decir otro país menos problemático, ¿qué le estaba diciendo? Que iba a ir a países donde las leyes no protegen a sus ciudadanos, sino que protegen al capital. ¿Sí? Hemos tenido varias políticas que son en ese orden. Ser menos problemático. Argentina, ¿por qué era problemática en ese momento para el capital extranjero? Porque protegía a sus ciudadanos, a sus empleados. Los empleados de esta empresa tenían leyes que los amparaban, le pagaban las horas extras, pagaban el salario de ley, etcétera, etcétera.